Efectivamente, agradecer a Nilton, que es el responsable del ex Academic Perú, y al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, por haberme invitado a participar en este curso, ¿no?, de especialización en penal. Y cuando me decían qué tema desarrollar, se me venía a la mente uno que yo considero práctico y que de repente no le estamos dando la utilidad, la importancia, pero que cada día, en una sociedad postmoderna o moderna, o como quieran llamarlo, eh, existe mucho más practicidad, existe mucho más casos que deben solucionarse y de repente no se están solucionando adecuadamente. O muchos de ellos, porque tenemos ya una concepción marcada, están quedando impunes, y muchos de ellos no se está aplicando pues la norma correctamente. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los delitos imprudentes, a los delitos que últimamente, efectivamente, una parte de la doctrina le está tomando atención, y que con mucha justificación, diría yo, porque se ha hablado mucho del tipo doloso, del tipo doloso, tipo doloso, tipo doloso. Se han desarrollado las teorías de la evolución del delito, destinadas pues a este tema del delito doloso. Sin embargo, el delito imprudente, al menos aquí en la doctrina nacional, muy poco se ha desarrollado. Se ha trabajado sobre todo el tema de la estructura de los delitos. Pero, por ejemplo, este tema de autoría y participación en los delitos imprudentes, ya les voy avisando, ni la doctrina, ni sobre todo la jurisprudencia. Hoy día yo me he revisado todas las sentencias de los delitos culposos de la Corte Suprema, he hecho mi compilación todo, y en una, por ejemplo, donde intervienen varios médicos, un caso de Piura, en donde por una negligencia del director, por haber designado al médico especialista, haberlo removido del cargo, no se practicó un examen que necesitaban unas niñas gemelas, y finalmente perdieron la vista irreversiblemente para toda su vida. Entonces, ahí, por ejemplo, la Corte Suprema de manera contundente dice: en delitos imprudentes no se permite la autoría. Y esa es la única sentencia que he encontrado por ahí que se habla de autoría y participación en delitos imprudentes. Sin embargo, revisando la doctrina y la jurisprudencia, no, la doctrina, yo diría alemana y española, ya por los años 90, ellos hablaban, por el año 2000, por ahí ya se proponían teorías para indicar pues que sí puede haber autoría, coautoría, autoría mediata y participación, ya sea instigación y complicidad. Pero vamos a hacer un esquema brevemente de la autoría y participación, y vamos a poner algunos ejemplos de autoría y participación en los delitos imprudentes, conforme se nos ha pedido en desarrollemos pues en estos 40 minutos. A ver, solo un segundito que me permitan, por favor, ya. Bien, ahora sí vamos a empezando. Anteriormente se consideraba autoría y participación, pero mi profesor Caro Young dice que actualmente ya no se debe hablar tanto de autoría y participación, sino debe hablarse de una intervención delictiva. Y esta intervención delictiva siempre ha tenido preguntas que deben ser respondidas a través de esta intervención. ¿Cuáles son? ¿Quién responde? ¿Cómo? ¿Y por qué responde cuando participan varias personas en un determinado hecho delictivo? Sobre estas cuestiones se ha tratado de determinar quién es autor o partícipe de un hecho criminal. Esto divide en dos grandes sistemas: la autoría y la participación. Recuerden, ¿quién responde? ¿Cómo? ¿Y por qué responde? De ahí han surgido sistemas y que vamos a hacer un breve resumen, porque hablar de autoría y participación sin duda es uno de los temas, si no el más importante, el más apasionante de la teoría del delito.
la primera teoría que surge es el concepto unitario de autor, es decir, no hay distinción. Como su nombre lo indica, no hay diferencias entre autor y partícipe, solo uno solo. Acá no hay, entiéndase, para que quede claro que cuando hablo de autoría, entienda que hay coautoría, autoría mediata y autor propiamente dicho, ¿no? Y cuando hablo de complicidad o participación, se habla pues de instigador y de complicidad primaria y secundaria, ¿no? Pero primero hay que diferenciar entre autor y partícipe, y dentro de ello las categorías que les acabo de mencionar. Luego viene ya el concepto extensivo de autor, las teorías subjetivas, animus actoris, animus soci, es decir, quien actúa con ánimos de ser autor y quien actúa con ánimos de ser partícipe. Se distinguirán. La primera hace la distinción entre autor y partícipe. El profesor Carollón pone un ejemplo en el caso de la bañera. Bueno, la bañera es un caso famoso que distingue pues si tenía ánimos de matarlo o no tenía ánimos o simplemente de cumplir el mandato, en este caso de la hermana. Concepto restrictivo de autor, y este es el más importante, porque este es el que está regiendo hasta nuestros días, ¿no? Esta es la teoría más dominante en el derecho penal, en este tema de autor y parte, o concepto restrictivo de autor. Esta comprende la teoría objetivo formal, lo realiza los... Doctor, dice que la teoría objetivo... Sí. está pasando las diapositivas porque solamente se quedó en el título, doctor. Ah, yo estoy pasando, a ver, ¿qué un problema de Sí, repente? sí, nosotros ahora recién podemos observar. A ver, ahí sí se advierte que se está pasando. Sí, ahora sí, doctor. Ah, ya, entonces lo dejo ahí porque lo había puesto en pantalla y gracias que me hayas advertido. Entonces estábamos en la segunda diapositiva porque la primera fue esta, que le decía quién responde, cómo y por qué responde. Y la segunda era esta que estábamos desarrollando, que habíamos dicho, el concepto unitario de autor, que no diferenciable entre autoría y participación. La segunda, el concepto extensivo de autor, que en realidad era pues una teoría subjetiva que se basaba en quien actuaba con ánimos de ser autor, era considerado autor, y quien actuaba con ánimos de ser cómplices, era cómplice. Y el profesor Carollón conocía este ejemplo famoso del caso de la bañera, que son dos hermanas, ¿no? Nace un bebé, una hermana le dice, quiero matarlo a mi hijo, y lo envía a su hermana. La hermana se va y le quita la vida al niño, y de acuerdo a esta teoría, quien era actor era la madre, porque ella fue la que determinó y ella actuó con ese ánimo, mientras que la que realizó todo el hecho fue y le quitó la vida al niño, no podía ser autor, decía, porque su ánimo no fue de autor, finalmente cumplió, solamente colaboró, su intención era ayudarle a su hermano. Obviamente que está mal, porque actualmente si aplicamos pues, correctamente, ahí era una coautoría, pero bueno, ese es el caso famoso de la bañera. El concepto restrictivo de autor, esta comprende la teoría objetivo formal, que se dice que quien es autor, quien realiza la conducta típica o del tipo penal, mientras que la teoría objetivo formal es quien realiza la contribución más importante. Y ahí viene la famosa teoría dominante, hay que reconocerlo, teoría dominio del hecho, la doctrina dominante y la que toma en cuenta. Pero esta teoría dominio del hecho en realidad se basa tanto en el objetivo formal, tanto como el objetivo material. Y además toma en cuenta, pues, tanto lo subjetivo como lo objetivo. Lo subjetivo siempre a veces está en el interior del autor, mientras que lo objetivo está en el aporte que se haga externamente en el hecho que es considerado delito. ¿Correcto? Entonces, viene esta teoría dominio del hecho, y donde surge pues
las categorías que vamos a ver y que luego vamos a aplicar a los delitos imprudentes y que está regulado en nuestro Código Penal, ¿no es cierto? Que dice, dentro de la, ya haciendo la distinción obviamente en que hay autoría y participación, dentro de la autoría tenemos la autoría directa, es decir, la autoría propiamente dicha. En nuestro artículo 23 del Código Penal dice el que realiza por sí, es decir, el autor realiza directamente la acción, ahí no hay mayor problema. La coautoría, que en el artículo 23 dice los que cometen conjuntamente, la doctrina y la jurisprudencia ha establecido acuerdo común, previo, ejecución común y aporte relevante para el hecho. Todos ellos tienen, de acuerdo a la teoría de dominio del hecho, el dominio funcional del hecho. Y luego viene la teoría de la autoría mediata, el que realiza por medio de otro, el que utiliza un instrumento. Recordemos que el instrumento no responde. Ojo ahí, el instrumento no responde, porque si ya respondiera ya podríamos hablar de coautoría, de instigador, pero no de ninguna manera de autoría mediata. Si yo le digo a una persona que estamos en un restaurante con mi amigo y le digo a mi amigo, ¿sabes qué? Tráeme ese saco que me pertenece, va y lo trae en esa creencia, que ese saco es eterno, es mío, él no va a responder, porque él es un instrumento, porque si él ya conociera que ese no es un bien mío y que está cometiendo un delito de hurto, entonces tendríamos que responder por coautores o simplemente en otros casos por instigador, como el caso Avencia Mesa, ¿no? Que la Corte Suprema utiliza el tema de la instigación. De manera que el instrumento siempre tiene que ser su hecho atípico, existe una causa de justificación, por ejemplo, le pongo una arma en la cabeza y le digo, mátalo, o si no, te mato a ti, entonces hay una causa de justificación o hay una causa de exclusión de culpabilidad, como por ejemplo un inimputable menor de 18 años. Entonces, ese es la autoría mediata. Y también hay la autoría por dominio de organización. Recordemos que el caso, pues, de el expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Aunque criticado por mi maestro porque él dice que deben aplicar otra teoría. Pero bueno, esa es la famosa teoría por dominio de organización, en donde se necesita que haya una organización, una estructura jerárquica, el autor mediato tenga la posición superior, que la organización esté orientada a cometer delitos, vocación de permanencia, y los sujetos de abajo sean fungibles, es decir, si la estructura ordena cambiarlos, ellos son conscientes, pero también son conscientes que lo pueden cambiar en cualquier momento. Entonces, eso es autoría. Brevemente, obviamente, un resumen, ¿no? Y luego viene ya la participación. Es la intervención en un hecho ajeno. El partícipe siempre interviene en un hecho en donde el autor tiene el dominio, es el dueño y señor de ese hecho. Y obviamente interviene de forma dolosa. Es ajeno porque el delito es obra del autor, quien tiene el control de los mismos. La doctrina ha señalado ciertos requisitos. El autor domina el hecho, el partícipe no. Si ya domina el hecho, ya no es partícipe, será coautor. El partícipe interviene antes, instigación o durante, complicidad del proceso delictivo exterior por el autor. Ojo, el partícipe nunca interviene después del hecho. Ojo, eso lo ha establecido también la Corte Suprema. La conducta del partícipe es punible si el hecho principal ha comenzado a ejecutarse por el autor, por parte del autor, al menos en grado de tentativa. Rige por el principio de accesoriedad. No existe participación criminal luego de la consumación del delito, lo que ya les decía, ¿no? Y aquí tenemos, mientras que en autoría teníamos el autor inmediato, el coautor, aquí tenemos la instigación,
o inducción, como lo llaman los españoles, y los cómplices, primario y secundario. Esa es toda la teoría que se ha construido de los delitos comunes, los delitos dolosos, y luego vienen ya los delitos especiales. Ahí vamos a ver infracción de deber y entramos ya a los delitos imprudentes. Clase de los delitos. Roxin, que es el creador de la teoría del dominio del hecho, con esto, pues, solucionó de manera muy exitosa la diferencia entre autoría y participación en los delitos denominados comunes. Sin embargo, existen otras clases de delitos en que se ha generado problemas y ha empezado mencionado. Los delitos clásicos, o como se clasificaban, eran los delitos especiales propios, donde la calidad del autor fundamenta directamente el injusto penal. Ejemplo, es decir, este delito es especial porque para que se cometa necesita una cualidad especial de su autor. ¿A qué me estoy refiriendo? Al delito, por ejemplo, de prevaricato. Si no eres juez y emites una resolución, no tiene nada sentido. Simplemente esa resolución no tiene valor. Si no eres autoridad y haces un acto, cualquiera que pueda generar alguna lesión, todo, pues responderás por no sé, agresiones, pero no existe este tema de abuso de autoridad. De igual manera, malversación de fondos que solo lo cometen ciertas personas. Es decir, en este caso, el fundamento de la sanción al autor se justifica justamente en esa especialidad que tiene. Luego hay especiales impropios, en donde la cualidad especial del autor solo lo agrava para el injusto de un delito común. En este caso, por ejemplo, el delito de peculado. Si no es delito de peculado, si no eres funcionario, o sea, el delito de peculado es apropiarse del dinero, los caudales del Estado, pero si no eres funcionario, ese delito se puede convertir ya sea en apropiación o ya sea en hurto, ¿verdad? Igual, concusión se convertirá en un delito de coacción. De manera que estos delitos especiales pues solamente agravan, pero no es que quedan impunes y no tienen esa condición de tal para ser autor, ¿verdad? Obviamente es una clasificación clásica, de manera que para solucionar este tema surgieron teorías ya que intentaron solucionar el tema, pero que no han resultado muy satisfactorias. Aquí se utilizó la teoría de la ruptura del título de imputación y la teoría de la unidad del título de imputación, que en realidad lo que buscan es cómo se va a procesar, mientras que la teoría de la ruptura del título de imputación habla pues que si interviene una persona con una característica determinada, especial, y la otra que no, que cada uno responda por su hecho de manera distinta procesalmente. Y mientras que la teoría de la unidad del título de imputación, pues dice, si participa, por ejemplo, el alcalde con la esposa, y la esposa no tiene ningún título como lo tiene el alcalde, pues esta tendrá que responder por el mismo delito en su calidad de cómplice, ¿no? Ahora, pero esa clasificación ha llevado pues a que se entienda teoría delitos comunes y delitos de infracción de deber. Y es en esa clasificación inicial que hizo Roxin, dentro de los delitos de infracción de deber estaban los delitos imprudentes, porque en su estructura, el delito imprudente, existe una acción, una omisión que infringe un deber, y ese deber, pues, infracción de ese deber se produce un resultado. Esa era la estructura del delito de infracción de deber, y que inicialmente Roxin lo consideró como un delito de infracción de deber, entonces, infracción del deber de cuidado. Entonces estaban los delitos comunes o delitos de dominio y los delitos de infracción de deber, que no necesitaban el dominio del autor, el aporte en el hecho, sino que se debían a la infracción de un deber institucionalizado, ¿no? Sin embargo, ya
por ejemplo, la profesora, una española, la doctora Raquel Rosso Cadenías, ella hace su tesis por los años 90 y picos, que es autoría y participación en los delitos imprudentes, y ella dice, haciendo un resumen de estas dos teorías, tanto teoría de dominio del hecho como teoría de infracción, dice no. Y obviamente toma que Roxin en la primera y segunda edición de su libro de dominio del hecho, y donde hace la clasificación, lo consideró como delitos de infracción de deber a los delitos imprudentes, pero luego ya lo saca a los delitos imprudentes y dice, no, estos no son en realidad. Si bien es cierto, sí, es importante para la estructura del tipo que se haya infringido un deber, pero no son delitos de infracción propiamente dichos. Y por lo tanto, ciertos delitos no quedan como infracción de deber. Por eso es que su discípulo Bernd Schurman considera que Roxin poco a poco se va alejando de esta clasificación de delitos de infracción de deber y que en realidad en estos delitos de infracción de deber también importa el dominio, ¿no? Esa es la crítica que hay pues a los delitos de infracción de deber, ¿no? Pero regresando a la clasificación que hacía la profesora Raquel Rosso, ella clasifica, bueno, los delitos de infracción de deber puros son los que definen la autoría solo y exclusivamente a través de la infracción de un deber. Y bueno, los delitos de dominio o determinación objetiva del hecho puro, en ellos se configura, dice la autoría, a través de la conducta más apta, más capaz para realizar el resultado en un caso concreto y sin que aparezca pues la categoría de un deber especial o institucionalizado. Lo que importa que estos delitos son las cualidades intrínsecas de la acción, que la convierte en la más lesiva posible dentro del contexto delictivo. O sea, delitos de infracción puro, delitos de dominio, y finalmente ella lo clasifica, y que últimamente tiene un artículo interesante del año 2019, en donde nuevamente ha hecho todo un recuento ya con lo último, y sigue haciendo esta clasificación, los delitos polivalentes de autoría. ¿Qué significa? Que coge de ambas teorías. Dice, porque hay delitos que se pueden configurar como infracción de deber puros y también con delitos de dominio. Y esos justamente son los delitos imprudentes y esos justamente pueden admitir dos tipos de criterio para la autoría, ¿no? Delitos pueden ser cometidos, dice, por sujetos que dominen o determinen el hecho o por un sujeto que infrinja un deber especial o institucionalizado. Están redactados de tal modo que es posible admitir los dos criterios de coautoría, perdón, de autoría. Y acá viene pues, entonces, haciendo, obviamente no es mi propósito tratar el tema de infracción de deber, pero ya lo explicaba, que Roxin llamó pues, dijo, existen dos clases de delitos. Delitos de dominio, delitos de infracción de deber, y en esos delitos de infracción de deber inicialmente fueron considerados, actualmente ya no, los delitos de imprudentes, y a lo que Jacobs finalmente lo clasificó como delitos de acuerdo al criterio del ámbito de competencia. Según este novedoso entender, la persona vive inmersa en un mundo regido por normas donde debe satisfacer una diversidad de deberes que van dando forma a una competencia personal, y la infracción a aquellos deberes mediante la incorrecta administración del ámbito de competencia personal, fundamentando precisamente en la responsabilidad. ¿Qué dice Jacobs? Que hay delitos de organización, que son los delitos de dominio que llamaba Roxin, y hay delitos de competencia institucional, es decir, en donde el ciudadano, en los delitos de dominio hay deberes de no dañar de manera general, pero en los delitos de infracción de deber o de competencia institucional, el ciudadano no solo tiene ese deber general de no dañar a nadie, sino que además tiene un deber especial institucionalizado de hacer que estas instituciones funcionen y de esa manera funcione el Estado.
llámese, por ejemplo, los delitos contra la administración pública, el funcionario que asume ese deber de hacer que estas instituciones funcionen. Entonces, brevemente, en estos delitos de infracción de deber también hay dos posiciones. Es sobre la autoría y participación. Bueno, autor no hay problema. Para algunos, los originarios, como por ejemplo en el Perú, el doctor Nelson Salazar, él tiene un artículo interesante sobre el delito de las autorías, los delitos de infracción de deber, y él considera, por ejemplo, que no hay, todos los que infringen, como el deber es personalísimo, responden por autor. Nada de partícipes, nada de coautores, nada de autoría mediata. No hay coautoría del intraneus y no hay autoría mediata. Cada uno responde como autor. Y el que no lo es, por el tema del título de imputación necesaria, va a responder como, por la unidad del título de imputación va a responder como cómplice. Pero por más que, por ejemplo, el alcalde y el gerente no pueden responder como coautores los dos, por más que se hayan cogido el dinero. Cada uno son funcionarios, tienen el deber y van a responder como autores directos porque dicen que el deber es personalísimo. Mientras otros, por ejemplo, aquí en el Perú, como el maestro Fidel Rojas Vargas, él habla en sus conferencias de la posibilidad que puede haber coautoría. El profesor, el discípulo del maestro Roxín aquí en el Perú, Farián Arana, él también habla de la posibilidad de la coautoría en los delitos de infracción de deber. Por ejemplo, pero mi profesor Carullón y el propio Nelson Salazar, que es un profesor acá residente en Alemania, él, por ejemplo, en su artículo no admiten esa posibilidad de que exista autoría y coautoría, sobre todo en los delitos de infracción de deber. Pero bueno, vamos ya a lo que nos atañe a nosotros. Formas de autoría en los delitos imprudentes. Debo dejar constancia, tal y conforme lo inicié, que la posición dominante es tajante en decir que no hay delitos, no hay formas de autoría ni de formas de participación en los delitos imprudentes. Pero también debo ser consciente que hay, por ejemplo, la profesora que les he mencionado, otra profesora española, Gil, que hablan de autoría y participación en los delitos imprudentes. Y ellos más o menos van poniendo estos ejemplos, ¿no? Dice que podría haber coautoría en los delitos imprudentes. Por ejemplo, dice cuando dos obreros en una construcción se proponen tirar unos escombros de una ventana de un quinto piso para no tener que bajarlos en los hombros por las escaleras. Observan por la zona donde pretenden tirar los escombros, no pasa ninguna persona y ambos colocan los escombros en una bolsa y lo arrojan ambos por la ventana. Cuando va cayendo en el aire todos los escombros, otro obrero saca la cabeza por una ventana de pisos inferiores para observar qué era lo que estaba produciéndose tanto ruido y es alcanzado por una piedra en la cabeza que le causa la muerte instantánea. En estos casos se dice que no quisieron el resultado muerte, pero actuaron de manera conjunta ex antes delito. Y por lo tanto aquí habría coautoría. ¿Cuáles son los requisitos de la coautoría? Acuerdo previo. Acá se pusieron de acuerdo para botar el escombro que causó el resultado muerte. Sí. Participación conjunta. Participaron los dos y arrojaron los dos la bolsa. ¿Hay aporte relevante? Claro que sí. Se distribuyeron 50% en el aporte. ¿Ambos quisieron el resultado? No quisieron ninguno de ellos la muerte.
en estos casos se pone, obviamente, que la verdad que no he encontrado casos reales, es lo que la doctrina, no son mis ejemplos míos, son lo que la doctrina menciona constantemente, que en estos casos se podría, interesante sería que alguien lo convoque en un caso real, porque eso ocurre. Y hoy día de hoy, por ejemplo, vía de caso de médicos que 3 médicos acusados. Obviamente la fiscalía ha planteado autores directos, ¿no? El primer médico no diagnosticó dengue, el segundo médico tampoco, el tercer médico diagnostica, pero no atiende rápidamente y finalmente la niña muere de dengue. Podría hablarse ahí de coautoría, ¿no? Pero en el ejemplo, claro está. Ahora, autoría mediata. Otro ejemplo de autoría mediata. Se pone el ejemplo de que un ingeniero calcula mal la estructura de un edificio y este se viene a pique y obviamente causa los destrozos, causa las muertes. El ingeniero no quiere que se produzca el resultado, pero infringe su deber objetivo de cuidado, de que como profesional tiene que obviamente armar bien los planos para que realice un edificio bien estructurado. Pero al violar la lex artis, pero este ingeniero hace la construcción mal, perdón, hace el diseño mal, pero quienes ejecutan o quienes construyen ese edificio son los obreros, son los maestros de obra, como lo conocemos nosotros. Y todos los demás trabajadores de la estructura procedieron a construir, que finalmente el edificio se vino abajo y causó las muertes. El ingeniero actuó culposamente o imprudentemente porque no tuvo el deber cuidado al momento de elaborar los planos y todo el diseño. Los maestros de obra, sin saber ello, porque no son ingenieros obviamente, hicieron la construcción. Entonces ahí se sostiene que el ingeniero instrumentaliza imprudentemente, obviamente, obvio, porque el ingeniero no quiere causar las muertes, ¿no es cierto? Pero sí es consciente de que manda a construir a otras personas y estas otras personas no van a responder porque simplemente fueron utilizadas como instrumentos. Interesante, ¿no? Que se pueda plantear en estos casos. Luego la Corte Suprema, acá tengo las citas jurisprudenciales, la Corte Suprema ha dicho en un caso también de tres médicos por la ceguera de 2 niñas que fueron prematuras y como tal necesitaban pues el diagnóstico RO que deberían hacerlo de manera rápida, no lo se hizo y finalmente quedaron ciegas. Y ahí, por ejemplo, intervienen varios médicos, que podría hablarse de un tema de autoría, también podría hablarse de un tema de coautoría, porque finalmente el director fuera el responsable de ese programa, porque había un programa en Piura para que detecten estos casos y no lo hicieron en su debida oportunidad, ¿no? Entonces aquí hablaríamos de la instrumentalización, porque recuerden que autoría mediata es quien instrumentaliza, el instrumento no responde, y no responde porque su conducta del instrumento puede ser atípica, puede haber una causa de justificación o puede haber una causa de exclusión de culpabilidad. Y finalmente, este tema de la inducción o la instigación, o este tema de la complicidad. En la inducción imprudente se presenta, dice la doctrina, cuando alguien induce a otro a realizar una conducta culposa, sin que la intención del instigador abarque el resultado, que en todo caso se observa como previsible. El obrero que instiga, por ejemplo, en el primer ejemplo que hemos hecho o que hemos presentado, a sus compañeros a tirar los escombros por la ventana. Ya no supongamos que estaban los 2 que tiraron y que podrían responder como coautores, sino que había un tercero que decía, oye, voten esto, y incluso les alcanzaba para que ellos lo voten. Entonces dice, acá el obrero que instiga a sus compañeros a tirar los escombros por la ventana, o el copiloto, por ejemplo,
que instiga al conductor de un camión a seguir un viaje, a pesar que ambos saben que el vehículo está presentando problemas de frenos. Y finalmente se produce un accidente o matan a alguien. El que estaba conduciendo era el chofer que finalmente avanzó, ambos conociendo que tenían problemas, por ejemplo, de los frenos. Ahí no se podría hablar de una instigación. Yo creo que sí, ¿no? Y eso puede darse en la realidad. Si bien es cierto, son ejemplos recogidos por la doctrina, porque en la práctica no se ha querido plantear, o de plano se están negando a decir, ¿sabe qué? Como dice esta sentencia, en los delitos imprudentes no se admite simplemente autoría, coautoría o participación. Y en el tema de la complicidad, y de acuerdo con lo expuesto en las partes anteriores de este trabajo, se considera pues que en las labores en las que existen relaciones de subordinación, donde el empleado tiene el dominio sobre el hecho imprudente extra atípico, al superior que omite sus funciones de control y vigilancia, se ha de hacer responsable como cómplice del delito imprudente y no como autor accesorio del mismo. Ello debido a que el subordinado siempre tendrá el control, el sí y el cómo de la realización del hecho imprudente extra típico, y la falta de control y vigilancia del superior en los delitos culposos debe entenderse como un aporte del hecho de un tercero, a través de una omisión que igualmente infringe el deber objetivo de cuidado. Miren, la Corte Suprema resolvió un caso interesante por nivel de garante, ¿no? Que trayendo esto es un caso real, ¿eh? Que es incluso de acá de Trujillo. El administrador, el gerente de la empresa, no designaba choferes como corresponde para que manejen 8 horas, creo que es como mínimo, ¿no? De manera que un chofer va y se accidenta y se logra determinar que la causa de ese accidente es porque él llevaba más de 8 horas conduciendo y estaba cansado y finalmente se duerme y mata diversas personas. Lo sancionan al conductor como autor y también sancionan al gerente de la empresa por su deber de no designar choferes o de no estar pendiente. De acuerdo a esta teoría, claro, ahí se sostiene que todos deben, en los delitos imprudentes, todos deben responder como autor. Pero haciendo esto, finalmente quien tuvo el dominio, quien condujo y sabiendo que está cansado, claro, el gerente de la empresa llegó pues hasta casación y él decía que no era responsable y que incluso había un administrador por debajo de él y que el administrador tenía que vigilar y controlar y vigilar que los choferes pues duerman sus horas, que los camiones estén, los ómnibus estén con dos choferes, ¿no? Como exige la ley. Aquí podría haber sido interesante también tratar este tema de la complicidad o autoría. Finalmente, por ejemplo, en un tema en el caso de los obreros también, pues, también podríamos hablar del tema de complicidad que ya lo habíamos desarrollado, de la persona que no instiga, sino que simplemente ayuda en los escombros, consciente pues de que se puede dar un resultado previsible, pero no es que quieren el resultado. Esa es la diferencia, ¿no? Con el delito doloso. No es querer el resultado, pero en los delitos culposos dentro de estructura es pues la previsibilidad la que debe tenerse en cuenta. Bien, esa es la pequeña exposición que les he traído. He tratado de hacer un resumen de casi todo siglos de investigación que han hecho los responsables en lo que es autoría y participación.
No sé, escucho sus preguntas, dudas, aportes. Espero que se haya entendido. He tratado de hacer un resumen de las tres, de los delitos de dominio, de los delitos de infracción de deber y de los delitos imprudentes. Obviamente los delitos imprudentes también tienen toda una estructura que, bueno, sería materia de repente de otra charla, ¿no?